Dios oye la oración. Amén. Qué lindo, hermano. Gracias a Dios. Muy bien, sin más, hermanos. Quiero presentar a Matías Pesile. Él va a estar hablando de su proyecto. El lunes ya está viajando para Polonia. Les pedimos que estén orando por Ariel. Ya está viajando para Estados Unidos. A las 4:30 de la mañana ya está saliendo de su casa rumbo a... Y hay una diferencia de 5 horas, así que les pedimos que el Señor le bendiga, le guarde. Realmente la mano de Dios pueda estar sobre la vida de él y sobre la pequeña Isabela. La experiencia de viajar varias horas en avión. Y bueno, que el Señor les bendiga, a los papás les dé paz también y que todo salga bien. Amén. Muy bien, Matías, para aquellos hermanos que no lo conocen, es un miembro de la iglesia. Bendiciones, hermanos. La verdad que es muy lindo poder volver a estar con ustedes. Les cuento que los últimos 4 meses estuve recorriendo un poco el país, pero presentando el proyecto, pero es lindo estar de vuelta en casa y se siente el cariño, y es lindo cuando uno vuelve y es tan bien recibido, así que muchas gracias por siempre ser tan atentos. Y bueno, también gracias a los pastores. La verdad que, bueno, en parte el poder estar ahora tan prontito de salir, si bien ellos saben que no soy de hablar mucho ni de compartir, pero quiero agradecerles por todo lo que han hecho y a ustedes también. Y bien, no sé cuántos estuvieron la última vez, allá hace 4 meses cuando presenté el proyecto. ¿Algunos? ¿Cuántos no estuvieron? Bueno, vamos a ser breves y refrescar algunos datos para que ustedes se acuerden. Y yo estoy pronto a salir al país de Polonia. Y no traje la bandera hoy porque tal vez iba a salirme mi festejo de tal vez algo que pasó anoche. Entonces, son unos colores muy bonitos, así que preferí ahí no desviar la atención. Pero si queremos saber cómo es Polonia, es un país que tiene casi la misma población de Argentina, en un país con el tamaño de la provincia de Buenos Aires, y es un país principalmente católico. Más del 90% de la población son católicos, y es un país que está ubicado en Europa, en el centro de Europa, y que se lo conoce más que nada por la historia reciente, que es bastante triste. Es un país que atravesó la Segunda Guerra Mundial. Empezó el día que Alemania invadió Polonia. Más de 1/3 de la población perdió su vida. 1 de cada 3 personas durante la guerra sufrieron mucho. Es algo que está muy presente en la sociedad, algo que les ha marcado. Y bien, después de la guerra, ellos quedaron bajo el comunismo, así que también por 30 años eso fue marcando de vuelta a la sociedad. Y hoy en día la iglesia cristiana es bastante pequeña en este país. Menos del 2% de la población son protestantes. Si juntamos a todos los cristianos de todas las denominaciones, no se llega al 2%. Evangélicos es mucho menos. Hay algunos estudios que dicen que hay más testigos de Jehová que cristianos evangélicos en el país. Así que es bastante pequeño el porcentaje. Y en este país, o sea, ahora estoy yendo, si Dios me lo permite, con un proyecto para colaborar en la tarea de plantación de iglesias, porque más del 90% de todos los pueblos allí en Polonia no tienen ninguna iglesia de ninguna denominación. Entonces la idea es poder colaborar con una familia de misioneros, que son parientes míos, la familia Giovannini, en la tarea de plantación de iglesias, y también para recibir algunos grupos de ayuda. Y quería dejarles un motivo de oración. Bueno, es el día con énfasis de clamor. Si en estos días está en oración, recuerde orar por Polonia, un país, decíamos, tan grande, pero que tiene un porcentaje de cristianos tan pequeño. Y hay un pequeño video que yo quiero mostrarles antes de pasar a la palabra, y es algo que sucede en Varsovia una vez por año. Varsovia es la capital de Polonia. No sé si usted escuchaba ahí de fondo que sonaban como unas sirenas. Bien, lo que pasa aquí es... Cambia el micrófono. No, muchas gracias.
en esta ciudad, en la ciudad de Varsovia, durante 1 minuto cada año, ellos detienen todo lo que están haciendo, hacen sonar todas las sirenas de la ciudad, se ponen en pie y en respeto ellos recuerdan todo lo que ellos han sufrido, todo lo que ellos vivieron durante la guerra, todo lo que perdieron. Y a veces, si yo pienso cómo está Polonia espiritualmente, me viene a la mente la imagen de este video. Una nación que está detenida, que está aferrada a su pasado. Y uno puede decir, bueno, un país tan grande, una iglesia tan pequeña, ¿qué se puede hacer? Y nos olvidamos a veces que lo mejor que podemos hacer lo tenemos al alcance de nuestra mano, y es orar, clamar. Y Dios escucha nuestras oraciones y responde. Así que me gustaría que juntos podamos orar una vez más por Polonia en este momento. Bendito Dios, en este momento, unidos como iglesia, queremos clamarte a ti, Señor, por la nación de Polonia, Señor. Tú los conoces bien, Señor, y tú tienes el poder para transformar cualquier nación. Y en esta hora queremos pedirte por un avivamiento para este país, oh Dios. Que tú estés despertando a tu iglesia, oh Dios, para alcanzar a su nación, que tú estés enviando obreros, que tú estés haciendo algo tremendo en este país, Señor. Despierta esta nación, transfórmala con el poder de tu Espíritu, oh Dios. Te lo clamamos en esta hora, creyendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tú respondes, Señor, a nuestras oraciones. Y en este momento también quiero pedirte por la palabra que vamos a compartir, oh Dios, y que tú puedas estar hablando a nuestras vidas, Señor. Permítenos tener un corazón abierto para que tu palabra pueda ser sembrada y para que pueda dar mucho fruto. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y hay una palabra que yo he estado compartiendo en distintas oportunidades a lo largo de la gira y quería también poder compartirla con ustedes. La podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3. Y mientras usted está buscando Hechos, capítulo 3, yo le cuento un poco qué era lo que estaba pasando en este momento. Y resulta que un día se levantan a la mañana Pedro y Juan, y como todas las mañanas, ellos van a hacer algo que tenían por costumbre hacer. Y ellos tenían la costumbre de ir al templo a orar. Resulta que en la puerta del templo había una persona que todo el mundo conocía bien. Todo aquel que había pasado por esa puerta del templo conocía a esta persona. Era una persona que tenía un defecto de nacimiento. Era una persona que era cojo. Una persona que nunca en toda su vida había podido caminar bien. Él no podía valerse por sí mismo, no podía trabajar, así que él se ganaba la vida pidiendo limosnas. Él nunca había entrado al templo. Según la ley, ninguna persona que tuviera una incapacidad física tenía permitido entrar al templo. Entonces él lo depositaban en la puerta del templo y allí él pedía limosnas. De esta manera se ganaba la vida, pero resulta que este día pasa algo diferente, porque él se encuentra con Pedro y con Juan, que estaban yendo al templo a orar, y él le pide limosnas, y ahí tenemos el famoso pasaje que seguramente todos recordamos, donde Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que lo toma, y en ese momento, para maravilla de todos, esta persona que nunca en toda su vida había podido caminar, se pone en pie y es sanado. Y yo me imagino cómo habrá sido ese momento, cómo habrá sido la escena. Y me imagino a esta persona haciendo como un gran escándalo. Imagínense, por primera vez en su vida, él estaba caminando. Y por primera vez en su vida, él estaba entrando al templo. Toda la vida espiritual de Israel se centraba en el templo y él por primera vez estaba entrando. Dice que los tenía agarrados a Pedro y a Juan, no los dejaba escaparse. Y yo me imagino que habrá hecho tal escándalo, tal alboroto, que un montón de personas empezaron a enterarse de lo que estaba sucediendo y empezaron a concurrir a ese lugar. Y dice que cientos y cientos de personas se convocaron para ver qué era lo que había sucedido. Y en ese momento Pedro se pone en pie y da el discurso que podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 3, y desde el versículo 11 se nos dice de la siguiente manera: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Es interesante que hay otras versiones que dicen acerca de este versículo 15, y matasteis al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. Y esto quiero hablarles en esta noche del pero Dios. Y resulta que todas las personas que estaban allí presentes escuchando a Pedro en este día conocían en realidad la historia que les estaba contando. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban allí presentes habían sido parte de esta historia. Muchos de los que estaban allí tan solo un tiempo atrás habían estado presentes en otra multitud gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Ellos conocían la historia de Jesús. Si yo le hubiera preguntado a cualquiera de ellos si conocen la historia de Jesús, me hubieran dicho: sí, conocemos la historia de Jesús. Bueno, cuéntenme la historia de Jesús. Bueno, resulta que hubo un varón israelita que tenía una enseñanza maravillosa y que hacía milagros tremendos y que vino a Jerusalén y creímos que era el Mesías, pero le crucificamos y murió. Fin de la historia. Esto era todo lo que cualquier varón israelita sabía acerca de Jesús. Y es interesante que todo lo que ellos sabían acerca de Jesús era verdad. Es verdad que era un varón israelita, es verdad que tenía una enseñanza maravillosa y que hacía milagros tremendos, es verdad que fue a Jerusalén y que creían que era el Mesías, es verdad que le crucificaron, es verdad que murió. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos solo conocían la mitad de la historia. Les faltaba la mitad más importante. Cuando Pedro se pone en pie delante de ellos este día, no les está contando nada nuevo. Simplemente les está contando la historia completa de Jesús. Y matasteis al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. Y conocer la historia completa acerca de Jesús en ese día para cientos y cientos de personas significó la salvación. Si seguimos leyendo el relato, vemos que más de 1000 personas ese día conocieron acerca del Salvador porque se les contó la historia completa acerca de Jesús. Pero muchas veces nosotros sabemos solo la mitad de las historias. Muchos años antes de que esto ocurriera, en el libro de Génesis, allí por el capítulo 28, un poco antes, se nos empieza a relatar la historia de otro personaje que todos conocemos muy bien, y este personaje fue Jacob. Y resulta que hubo un hombre que fue Isaac, que tuvo 2 hijos. El hijo mayor, Esaú, y el hijo menor, Jacob. Y estos 2 hijos eran completamente diferentes, de personalidades completamente diferentes. El mayor, Esaú, era una persona que nos dice la palabra que le gustaba salir a cazar y que se llevaba bien con su padre, y yo me lo imagino como alguien rudo, ahí bien varonil. Y estaba su hermano menor, que no le gustaba salir a cazar, le gustaba más bien quedarse en su casa, y se llevaba bien con la mamá, y podríamos decir, bueno, el típico hijo menor ahí pegote con la mamá. Y estos 2 hermanos se llevaban a las patadas. Y resulta que en un momento, cuando su padre, Isaac, ya era mayor, ya está pronto a morir y él ya no podía ver bien, y llama a su hijo mayor, llama a Esaú, y le dice: hijo, quiero darte mi bendición. Ustedes saben que en esa época lo mejor que un padre le podía dejar a su hijo era la bendición. La mejor herencia, mejor que darle dinero, que darle tierras, ganado, lo mejor que un padre le podía dejar a su hijo era la bendición. Entonces dice: Esaú, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que vos salgas al campo y caces un animalito y me prepares un guisado, y yo como ese guisado y después de comer te bendigo. El hijo dice: me parece bien, y sale al campo a cazar. Y en ese momento, un poco en complot con su madre, Jacob decide engañar a su padre para robar la bendición de su hermano. Entonces dice que toman un animalito de la casa y preparan ahí un guisado y se lo sirven a su padre, que ya no podía ver bien, quien cae en el engaño y termina dándole la bendición al hijo menor. Cuando Esaú se entera de esto, Jacob cae en cuentas de la siguiente realidad: el día que mi padre muera, mi hermano me mata, porque yo le robé lo más preciado que él podía tener. Entonces en ese momento tiene que tomar una decisión drástica en su vida, y en ese momento Jacob decide escapar de su hogar.
Y a veces me gusta un poco entrar en personaje y pensar cómo habrá sido ese momento en la vida de Jacob. Y por eso me gustaría que podamos hacer un ejercicio. Y piense que ahora termina el culto, nos vamos todos a nuestra casa y nos dan la siguiente noticia. Hay un problema, si te quedás te matan, te tenés que escapar. Y de un momento para el otro, ahora, de la nada, nos tenemos que escapar de nuestra casa. Es interesante que Jacob provenía de una familia muy rica. En esa época la riqueza se medía por el ganado y ellos tenían mucho ganado. Así que en un momento Jacob pasa de tener mucha riqueza a quedarse completamente sin nada. No se pudo llevar nada con él. Y él tenía una familia, pero de un momento para el otro se tuvo que quedar completamente solo. No se pudo llevar a ningún pariente. Y él conocía la tierra en la que se había criado, pero de un momento para el otro él se tiene que ir a una tierra de unos parientes que él no conocía. Y algunos han hecho la cuenta de cuál era la distancia que separaba el lugar donde él estaba hacia donde se dirigía. Dicen que era aproximadamente de unos 500 kilómetros. Así que me gustaría que piensen en alguna ciudad que está aproximadamente a 500 kilómetros. Ahora usted llega esta misma noche a su casa, le dan la noticia y tiene que escaparse a esta ciudad. En esa época se viajaba a pie. Así que no solo tiene que irse de su casa sin nada, sino que tiene que irse caminando a esta ciudad. Una situación bastante traumática. Y yo no me lo imagino a Jacob diciendo, por fin me libré de mi familia, ahora sí seguro que me espera todas las aventuras, ya esta familia que me ataba la dejé atrás y ahora me espera el mundo. No, no me lo imagino a Jacob así. Tal vez me lo imagino bastante deprimido. Tal vez me lo imagino amargado, angustiado, tal vez caminando ahí solo por el desierto y llorando. Si alguna vez caminó y lloraba solo, si alguna vez vivió una situación en su vida que lo superó de tal manera que como que no podía contener las lágrimas, que parece que lo superaba completamente, que lo desbordaba esta situación que era más fuerte que usted, así me lo imagino a Jacob, tal vez hasta completamente deprimido. No sé si alguna vez pasó por un momento que parecía tan oscuro que parece que una nube estuviera alrededor suyo, que parece que todo lo que uno mira es todo oscuro, que no hay nada que uno pueda ver que sea alegre, que pueda ser brillante, y así me lo imagino a Jacob, tal vez deprimido, angustiado, amargado, llorando solo. Me pregunto cómo hubiera sido si hubiera tenido la oportunidad de caminar ahí unos kilómetros con Jacob, compartir algunos kilómetros de su camino y cómo hubieran sido las charlas. ¿Cómo estás? No, estoy mal, angustiado, ¿qué te pasó? No, resulta que no sé qué se me pasó por la cabeza, quise robarle la bendición a mi hermano por querer tener más, lo perdí todo y arruiné mi vida, ya está, metí la pata, perdí todo. Bueno, ¿y qué planes tenés ahora? No, ¿qué planes puedo tener? Ya está, se acabó para mí. Todo lo que conocía lo perdí, todo lo que tenía lo arruiné, ya está, no hay más esperanza. Es más, hasta me imagino a Jacob pensando por momentos, ojalá me muriera acá mismo y se acabaran todos mis problemas, porque no puedo pensar nada bueno que pueda surgir de esto. Y así me lo imagino a Jacob. Y dice que él estaba caminando, en un momento lo encuentra a la noche en el medio de su camino, dice que se acuesta a dormir en un cierto lugar, y en ese momento él tiene un sueño. Y ese sueño se nos relata en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Y en Génesis 28, desde el versículo 11, se nos relata el sueño y dice de la siguiente manera: y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho. Tremenda promesa que le hace Dios a Jacob en este momento. Básicamente, ¿qué es lo que le dice Dios a Jacob? Vos en este momento no tenés nada, pero yo te voy a bendecir en gran manera, y de tal manera te voy a bendecir que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a causa tuya. Y vos ahora estás solo, pero yo te voy a dar una gran familia. Y vos ahora te estás escapando de esta tierra, pero yo te voy a permitir volver. Y no solo vas a volver, sino que esta tierra te va a pertenecer. Y yo no te voy a dejar nunca hasta que cumpla cada una de las promesas que te estoy dando. Y si seguimos con el relato, vemos como una a una Dios cumplió todas las promesas y la vida de Jacob cambió completamente para siempre después de este momento. Pero si 15 minutos antes de este sueño yo le hubiera preguntado a Jacob, Jacob, ¿cuál es tu esperanza? Probablemente me hubiera dicho, ninguna, ya está, me equivoqué, arruiné todo, metí la pata, no hay más esperanza para mí. Es más, ojalá me muriera acá mismo y se acaben todos mis problemas, porque nada bueno puede surgir de esto. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios le da una promesa y Dios cumple con sus promesas. Algunos años más tarde encontramos la historia de otro personaje que seguramente usted también recuerda, y fue Moisés. Y había muchas promesas sobre la vida de Moisés y lo que Dios iba a hacer por medio de la vida de Moisés. Pero en un momento él se apura, se equivoca, quiere cumplir la voluntad de Dios, pero mata a un egipcio y a causa de eso corre una pena de muerte sobre su vida y él tiene que escapar al desierto. Y dice que en el desierto conoce a un hombre que le permite cuidar de su ganado y después se casa con una de sus hijas, así que este hombre pasa a ser su suegro y después de este momento pasan 40 años en la vida de Moisés. A veces pasa que leemos las historias bíblicas de corrido, pero no nos detenemos en los tiempos. Por eso me gustaría que podamos hacer un ejercicio y piense, para los que tienen más de 40 años, no se preocupen, no vamos a preguntar la edad, pero si tiene más de 40 años, recuerde dónde estaba usted hace 40 años. Esto fue más o menos a los 80 años en la vida de Moisés, así que podemos decir la mitad de su vida. Así que si usted tiene menos de 40 años, piense dónde estaba usted en la mitad de su vida. Sí, le hago hacer matemáticas a esta hora, pero si usted tiene 20 años, piense dónde estaba hace 10 años. Si usted tiene 30 años, piense dónde estaba hace 15 años. Y piense en todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora. Bastante, ¿verdad? Ahora, piense que durante todo este periodo de tiempo que pensamos su vida hubiera sido la siguiente. Levantarse a la mañana, o ir a cuidar el ganado de su suegro hasta que llegue la noche, para volver a su casa y acostarse a dormir, para levantarse al otro día, ir a cuidar el ganado de su suegro hasta que llegue la noche, acostarse, y hacer lo mismo al otro día y al siguiente, no por 1, no por 2, no por 5, por 40 años. Sin vacaciones, sin feriados, sin días libres. Esa fue la vida de Moisés. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido si hubiera tenido la oportunidad de, allí por el año 39, ir a tomar unos mates ahí a la casa de Moisés? Me hubiera levantado temprano y voy a la casa de Moisés, estoy charlando con él, le pregunto, Moisés, ¿cómo andás? No, deprimido. Otra vez estás deprimido, Moisés, ¿qué te pasa? No, esta noche no me podía dormir y me estaba acordando y pensaba en todas las cosas que Dios iba a hacer conmigo, porque había muchos planes y un montón de promesas y yo sé que Dios iba a hacer un montón de cosas conmigo. Pero arruiné, me equivoqué, frustré los planes de Dios para mi vida. Y bueno, ahora estoy acá viviendo el plan B de Dios, tratando de acostumbrarme a vivir con la consecuencia de mis errores. Me podría haber preguntado, bueno, ¿y qué planes tenés, Moisés? ¿Cómo? ¿Qué planes puedo tener? 80 años tengo ya. No, ya no hay más planes para mí. Tuve mis oportunidades en la vida, pero no las supe aprovechar. Me equivoqué y ya pasó mi oportunidad. Y resulta que un día se levanta a la mañana Moisés, como todos los días, a hacer lo mismo que había hecho durante los últimos 40 años y está apacentando el ganado de su suegro, pero ese día ve algo diferente, algo que le llama la atención.
de una zarza, un yuyo del desierto que estaba prendido fuego y no se consumía. Y yo creo más de curioso que de espiritual, él se acerca a ver por qué causa no se consumía y se está acercando, y de medio de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y en ese momento Dios llama a Moisés, y Moisés trata de presentar un montón de excusas, pero de todas maneras Dios llama a Moisés, y prácticamente todo lo que sabemos acerca de la vida de Moisés lo sabemos después de este momento, de cómo Dios lo llevó hasta Egipto para liberar al pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida, y cómo Dios hizo milagros tremendos como nunca antes había hecho en la historia de la humanidad por medio de la vida de Moisés, y cómo Dios habló cara a cara con Moisés como nunca antes había hablado con nadie. Pero si 15 minutos antes de la zarza yo le hubiera preguntado: Moisés, ¿cuál es tu esperanza?, probablemente me hubiera dicho: ninguna. Ya está, ya no hay más esperanza para mí. Tuve mis oportunidades, no las supe aprovechar, me equivoqué, frustré el plan de Dios para mi vida. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios llama a Moisés, y Dios usa tremendamente la vida de Moisés, y al día de hoy seguimos hablando de cómo Dios usó a Moisés después de la zarza. Hace unos 300 años aproximadamente hubo un hombre que se llamó John Newton, y él era el hijo de un capitán de un barco, y de su padre él aprendió la profesión al punto de que un día él llegó a tener su propio barco. Y de todos los usos que él podría haber elegido para ese barco, tal vez eligió el peor de todos. Decidió utilizar su barco para traficar esclavos. Básicamente, ¿qué era lo que hacía John Newton? Él iba a África para cazar a personas como si fueran animales, para arrancarlos de su hogar, transportarlos en condiciones miserables hasta las colonias, para venderlos, para que trabajen todos los días de su vida hasta que murieran, sin poder volver a su hogar, sin poder volver a ver a su familia. Una persona despreciable que cuenta su historia, que a medida que iba haciendo estos viajes se iba degradando cada vez más como persona y se iba volviendo un pecador, que todo el mundo que estaba a su alrededor lo despreciaba en gran manera. De tal manera lo despreciaban que cuenta su historia que en un momento él cae al agua en uno de sus viajes y nadie hace nada para rescatarlo. Y se estaba ahogando. Y solo uno tuvo ahí misericordia, y con un arpón de los que se usan para pescar, dice que se lo tira y lo sacan del agua como si fuera un pez. Rengo por el resto de su vida como recordatorio, una persona vil, una persona despreciable, un pecador, una persona que le hacía daño a otros. Podríamos decir tal vez hasta una persona que merecía morir por lo que él hacía. Y resulta que está haciendo uno de estos viajes, y en medio del viaje se desata una gran tormenta, y la tormenta es cada vez más fuerte, al punto de que ellos piensan que ahí se va a hundir el barco. Y en ese momento John Newton se encierra en la cabina del capitán y recuerda un poco las enseñanzas de su madre, que había muerto cuando él tenía 7 años, pero le había enseñado a orar, y de una manera muy poco formal dice: Dios, si acaso vos existís, te pido que tengas misericordia. Y en ese momento la tormenta se detiene y él llega a tierra. Cuando llega a tierra cae a cuentas y dice: ciertamente Dios es real y Él tuvo misericordia de mí. Entonces en ese momento abandona su barco, abandona su profesión y se volvió una de las personas que más luchó para que llegue el día en el que se prohibiera la esclavitud, y llegó a verlo, el día que en Inglaterra se prohibió la esclavitud. Y no solo eso, sino que él ingresó en un seminario y se recibió y fue pastor y llegó a tener su propia congregación. Y tal vez no se lo recuerda tanto por su rol como pastor, sino por una práctica que él tenía. Y cada domingo él escribía un himno nuevo para que la gente viniera a aprender el himno y de paso se congregara. Y hay uno de sus himnos que permanece hasta nuestros días y probablemente usted lo conozca, y es el himno Sublime Gracia. Si no lo conoce, dice más o menos así: Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Dice la historia que al día de hoy todavía puede leerse en la tumba de John Newton, pastor
antes un infiel y un libertino. Un cazador de esclavos en África fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, perdonado y restaurado, y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Cuando ya era anciano, le preguntaron qué era lo que él recordaba, y dice: mi memoria falla, yo ya no recuerdo muchas cosas, pero hay 2 cosas que yo nunca voy a poder olvidar: que yo fui un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. Y resulta que esta persona que le hacía daño a otros, que era un pecador, que no cambiaba más, que era una persona vil, despreciable y que hasta merecía la muerte por lo que él hacía, estaba a punto de morir. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios salva su vida y su legado todavía nos bendice. Y mi pregunta es si acaso muchas veces nosotros no conocemos la mitad de las historias. Y yo no quiero tomar mucho tiempo más, ya voy terminando, pero hay una última historia que seguramente usted recuerda muy bien, y es cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Recuerda ese pasaje? Resulta que están los discípulos cruzando el mar, y en la mitad del mar se desata una gran tormenta, y la tormenta es cada vez más fuerte y no cede, y ellos empiezan a remar, pero ya se acaban sus fuerzas y empiezan a desesperarse y piensan que iban a morir. Pero en ese momento aparece Jesús caminando sobre las aguas. La tormenta se detiene. Y Pedro, arrebatado como es, dice: Jesús, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y ahí Pedro salta de la barca y empieza a caminar. En un momento le empieza a hundirse, hasta que Jesús sale a su encuentro y lo rescata y le dice: varón de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo siempre pensé que él había dudado de Jesús, pero leí un libro y decía: ciertamente no dudó de Jesús, porque él conocía a Jesús y él sabía de lo que Jesús era capaz. Entonces, ¿de quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo. Es verdad que Jesús podía caminar sobre las aguas, pero ¿podía Pedro ser como Jesús? Y yo sé que si yo pregunto en esta noche, les pregunto si ustedes creen que Dios puede llamar a una persona, ustedes me van a decir: amén, lo creo. Y si yo les pregunto si ustedes creen que en este mismo lugar, en esta misma noche, Dios puede elegir a alguien para transformar su vida completamente para siempre, van a decir: amén, lo creo. Y si les pregunto si creen que Dios puede esta misma noche, en este mismo lugar, elegir de aquí a personas para que sean misioneros, pastores, evangelistas, sus siervos, me van a decir: amén, yo lo creo. Pero yo les pregunto si Dios lo puede hacer con vos en esta noche. No. O sea, yo sé que Dios lo puede hacer, pero en realidad había un montón de planes para mi vida y Dios me había hablado. Y yo sé que Dios iba a hacer un montón de cosas conmigo, pero yo me equivoqué y arruiné los planes de Dios para mi vida. No, yo me gustaría que Dios me elija, pero mi vida es un desastre. No, yo soy pecador, todos me miran y dicen que yo no cambio más. No, yo sé lo que yo puedo hacer y sé lo que no puedo. No, si yo ya soy grande, que elija a alguien más joven. No, si yo no cambio más. No, a mí me encantaría que Dios me elija, pero yo ya arruiné el plan de Dios para mi vida. Acá estoy viviendo el plan B de Dios. Y un montón de excusas que nosotros vamos poniendo, y tenemos ahí un Jacob, tal vez en medio de una de las peores depresiones de su vida, tal vez en el peor momento, solo en medio del desierto, tal vez aún deseando morirse para que se acaben todos sus problemas. Pero Dios tenía otros planes, y Dios sale a su encuentro, y Dios da una promesa, y Dios cumple con sus promesas. Y tenemos a Moisés, tal vez cansado de vivir todos los días y que nunca pase nada. Tal vez un Moisés preguntándose: ¿acaso esto es todo? ¿Acaso no hay nada más? Moisés sin esperanzas. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios llama a Moisés. Y Dios usa tremendamente la vida de Moisés. Tenemos un John Newton, un pecador, una persona que le hacía daño a otros, una persona despreciable, que merecía la muerte por lo que él hacía y estaba a punto de morir.
Pero Dios tiene otros planes. Y mi pregunta es, ¿y si acaso solo conocemos la mitad de nuestra propia historia? ¿Y si acaso las cosas fueron de una manera hasta hoy, pero Dios tiene otros planes? Y para mí la pregunta en esta noche no es si Dios puede o no puede elegirnos, no es si Dios puede o no puede transformar nuestra vida, ni siquiera si Dios quiere o no quiere transformarnos. Para mí la única pregunta en esta noche es si acaso Dios va a encontrar corazones dispuestos para ser transformados, porque ciertamente es lo único que Dios está buscando, un corazón dispuesto a ser transformado por Él. Bendito Dios, gracias Señor porque eres tú el que elige, gracias Señor porque eres tú el que llama, gracias Señor porque tú no te cansas con la vida de nadie, gracias Señor porque tú no desechas a nadie, gracias porque para ti no hay nadie descartable, oh Dios. Gracias Señor porque en ti siempre hay esperanza. Gracias Señor porque esto no es todo, en ti siempre hay más. Y sé que tal vez hace tiempo, tal vez tú estás llamando